Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de noticias que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, y especialmente de una pareja que nos robó el corazón, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que resuenan con pasión, romance y un talento innegable. Después de su éxito arrollador en Sen Kalkapm, los fans de todo el mundo se han preguntado incansablemente, ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? La respuesta, amigos míos, podría estar más cerca de lo que imaginan. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, si aún no están suscritos a este canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho amor para todos los fans. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y súmense a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Hande y Kerem era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones. Lamentablemente, como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. Pero la llama de la esperanza nunca se extinguió. Los fans fieles y apasionados siempre han mantenido la ilusión de verlos juntos nuevamente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante meses han circulado rumores, pistas e informaciones a medias sobre un posible reencuentro profesional entre Hande y Kerem. Nada confirmado, solo especulaciones que alimentaban la imaginación de sus seguidores. Pero, ¿y si les dijera que esas especulaciones podrían tener un fundamento sólido? Fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco, y ojo, quiero aclarar que aún no hay confirmación oficial, pero fuentes que suelen ser muy fiables, han filtrado información sobre un proyecto secreto en el que ambos actores estarían involucrados. Al parecer se trata de una nueva serie, una producción ambiciosa que busca repetir el éxito de Sen Kalkapm, pero con un giro fresco y original. ¿De qué trataría esta serie? Los detalles son escasos, pero se rumorea que podría ser una comedia romántica con un toque de drama, ambientada en un entorno completamente diferente al de la serie que los catapultó a la fama. Se habla de escenarios exóticos, personajes complejos y una trama que promete mantenernos enganchados desde el primer capítulo. Pero lo más importante y lo que realmente emociona a los fans, es la posibilidad de ver a Hande y Kerem compartiendo pantalla nuevamente. Su química es innegable, su talento es inmenso y su presencia conjunta irradia una energía especial que es difícil de encontrar en otras parejas de actores. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Como les dije, no hay confirmación oficial por parte de los actores ni de las productoras involucradas. Podría tratarse simplemente de rumores infundados, o de un proyecto que aún está en una fase muy temprana de desarrollo. Pero la información que ha llegado a mis oídos es lo suficientemente sólida como para generar una gran expectativa. Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem han estado muy ocupados con sus propios proyectos individuales. Hande ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando su carrera como uno de los actores más populares de Turquía. Entonces, ¿cómo encajaría este nuevo proyecto en sus agendas? Esa es una de las grandes interrogantes. Pero si la información es correcta, parece que ambas partes están dispuestas a hacer un esfuerzo para que este reencuentro se haga realidad. Y eso, amigos míos, es una excelente noticia. Pero no todos son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que superar. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es la relación personal entre Hande y Kerem. Como sabemos, su romance llegó a su fin hace algún tiempo, y aunque ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa en público, es evidente que la relación no es la misma que antes. ¿Serían capaces de dejar atrás sus diferencias personales y trabajar juntos en un proyecto profesional? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero si son profesionales y están comprometidos con su trabajo, no hay razón para pensar que no puedan hacerlo. Además, hay que tener en cuenta el factor de la presión mediática. La atención que recibiría este nuevo proyecto sería enorme, y tanto Hande como Kerem estarían constantemente bajo el escrutinio público.
¿Estarían preparados para lidiar con esa presión? A pesar de todos estos desafíos, la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente en pantalla es demasiado emocionante como para ignorarla. Su química es innegable, su talento es inmenso y su presencia conjunta es un imán para el público. Si este proyecto se materializa, estoy seguro de que será un éxito arrollador. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos nuevamente en una serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. También quiero recordarles que esta información no es oficial. Son solo rumores y especulaciones que han llegado a mis oídos. Así que tomen todo con pinzas y no se hagan ilusiones demasiado pronto. Pero si este proyecto se hace realidad, será una noticia que celebraremos juntos. Así que ahí lo tienen, amigos míos. Un bombazo de noticias que espero que los haya emocionado tanto como a mí. La posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos nuevamente en pantalla es un sueño para muchos fans, y parece que ese sueño podría estar a punto de hacerse realidad. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendré informados de todo lo que suceda. En resumen, hoy hablamos sobre la posibilidad de un proyecto secreto que reuniría a Hande Erçel y Kerem Bürsin en una nueva serie. Aunque aún no hay confirmación oficial, las fuentes indican que podría tratarse de una comedia romántica con un toque de drama, ambientada en un entorno diferente al de Senkalkam. Exploramos los desafíos y las expectativas que rodean este posible reencuentro y analizamos la opinión de los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y los entretenga. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que estén tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos nuevamente? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en estos rumores, porque la cosa se pone cada vez más interesante. He estado investigando un poco más, hurgando en cada rincón de la web, y he encontrado algunas pistas adicionales que podrían darnos una mejor idea de lo que está pasando. Por ejemplo, una de las fuentes que me proporcionó la información original me comentó que la producción de la supuesta nueva serie estaría buscando locaciones en la región de Capadocia. Imagínense eso. Un escenario tan mágico y evocador como Capadocia, con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos, sería el telón de fondo perfecto para una historia de amor y aventura. Además, Capadocia es un lugar muy popular entre los turistas, lo que sin duda aumentaría el atractivo internacional de la serie. Otra pista interesante es que se rumorea que la serie podría tener un título provisional como Yeniden Beisla. Este título, aunque tentativo, sugiere una historia de segundas oportunidades, de dejar atrás el pasado y de construir un futuro juntos. ¿Podría ser una metáfora de la propia relación de Hande y Kerem? ¿Quién sabe? Además, he escuchado que la producción estaría en contacto con un reconocido guionista turco, famoso por sus comedias románticas con toques de drama. Este guionista ha sido responsable de algunos de los mayores éxitos de la televisión turca, así que su participación sería una garantía de calidad y de éxito comercial. Pero volvamos al tema de Hande y Kerem. ¿Cómo están sus agendas actualmente? ¿Qué están haciendo en este momento? Bueno, como les comenté antes, ambos están muy ocupados con sus propios proyectos individuales. Hande, por ejemplo, ha estado protagonizando una exitosa serie de drama histórico llamada Benim Güzel Ailem, donde interpreta a una joven y ambiciosa abogada. Esta serie ha sido muy bien recibida por la crítica y por el público, y ha consolidado aún más la reputación de Hande como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Por su parte, Kerem ha estado trabajando en una película de acción llamada Eflatun,
donde interpreta a un agente secreto que debe proteger a una importante figura política. Esta película ha sido un gran desafío para Kerem, ya que ha tenido que entrenar intensamente para las escenas de acción y ha tenido que aprender nuevas habilidades. Entonces, ¿cómo podrían Andy y Kerem encontrar tiempo para participar en una nueva serie juntos? Bueno, una de las posibilidades es que la producción de Yeniden Beisla esté planeada para comenzar a finales de este año, una vez que Andy y Kerem hayan terminado con sus proyectos actuales. Otra posibilidad es que la serie se grabe en formato de miniserie, con un número limitado de episodios, lo que permitiría a los actores ajustarse a sus apretadas agendas. Pero más allá de las cuestiones logísticas, la pregunta clave es, ¿quieren Andy y Kerem trabajar juntos nuevamente? Bueno, según mis fuentes, ambos han expresado su interés en colaborar en un nuevo proyecto, siempre y cuando la historia sea interesante y el guión sea sólido. Andy y Kerem son muy selectivos con los proyectos que eligen, y no están dispuestos a participar en cualquier cosa solo por el hecho de trabajar juntos. Además, hay que tener en cuenta el tema de su relación personal. Como sabemos, Andy y Kerem terminaron su relación hace algún tiempo, y aunque ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa en público, es evidente que la relación no es la misma que antes. ¿Serían capaces de dejar atrás sus diferencias personales y trabajar juntos en un proyecto profesional? Bueno, creo que ambos son lo suficientemente maduros y profesionales como para separar su vida personal de su trabajo. Han demostrado en el pasado que pueden trabajar juntos de manera eficiente y respetuosa, incluso después de haber terminado su relación. Además, creo que ambos son conscientes del enorme atractivo que tienen como pareja en pantalla, y saben que su participación en una nueva serie generaría un gran interés y expectación. Pero, ¿qué tipo de historia les gustaría interpretar? Bueno, según mis fuentes, Andy y Kerem están buscando un proyecto que sea diferente a Senkalkam. No quieren repetir la misma fórmula, sino que quieren explorar nuevos géneros y nuevos personajes. A Andy le gustaría interpretar a un personaje femenino fuerte e independiente, que tenga sus propios objetivos y ambiciones. Le gustaría interpretar a una mujer que no dependa de un hombre para ser feliz, sino que se valga por sí misma. A Kerem, por su parte, le gustaría interpretar a un personaje masculino complejo y atormentado, que tenga secretos y traumas del pasado. Le gustaría interpretar a un hombre que tenga que enfrentarse a sus propios demonios y que tenga que luchar por encontrar la redención. Entonces, si los rumores son ciertos y Andy y Kerem realmente están planeando trabajar juntos en una nueva serie, ¿qué tipo de historia podríamos esperar? Bueno, creo que podríamos esperar una comedia romántica con toques de drama, ambientada en un entorno exótico y con personajes complejos y bien desarrollados. Podríamos esperar una historia que nos haga reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la vida y las segundas oportunidades. Pero recuerden, amigos míos, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente y podría ser que todo esto no sea más que una fantasía de los fans. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo por mi parte seguiré investigando y les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Estén atentos a mi canal para más noticias y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y por su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir con ustedes mis pasiones y mis conocimientos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores sobre el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden dejar sus comentarios abajo, darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.